El misterio del Nahual en Neolinco, Veracruz, revelado el siniestro secreto que aterra a TODOS. Neolinco es un pueblo que despierta con el canto de los gallos y el sabor del café recién hecho. Sin embargo, cuando caen las sombras de la noche, el aire se vuelve denso y cargado de susurros. Luis, un joven padre de familia, trabaja como repartidor nocturno, y en cada entrega, siente el escalofrío de lo desconocido acechándolo. La quietud de las calles de tierra se transforma en un laberinto de sombras alargadas bajo la luz de la luna. Un murmullo eterno se cierne sobre el Nahual, una criatura que puede desvanecerse y transformarse entre los humanos, acecha desde los rincones olvidados, la noche que escuchó por primera vez los rumores de desaparecidos. Una sensación extraña se apoderó de él. Las miradas furtivas de sus vecinos, los murmullos en voz baja, todo se unía en un crescendo inquietante. En sus recorridos, comenzó a observar cosas raras, luces parpadeantes en el cementerio y risas que resonaban, pero que no provenían de ninguna parte. ¿Sería esta la obra del Nahual? La pregunta lo atormentaba mientras el miedo se adueñaba de su mente. Cada amanecer era un recordatorio de la tristeza que envolvía a las familias del barrio. Niños desaparecidos, promesas rotas y la impotencia de un pueblo que miraba hacia otro lado. La corrupción de las autoridades se filtraba en cada rincón, y Luis, al llegar a casa, enfrentaba el reflejo de la desconfianza en los ojos de su esposa. ¿Qué está pasando aquí?, le preguntaba, su voz temblando de inquietud. Él sonreía, prometiendo que todo estaba bien, pero su corazón retumbaba como un tambor en la oscuridad. Esa noche, al realizar una entrega cerca del cementerio, un movimiento apenas visible entre los árboles lo hizo detenerse. Un escalofrío helado le recorrió la espalda. Sin embargo, la urgencia de su trabajo lo empujó a ignorar el instinto. Pero al regresar, las luces de su casa parpadearon y un lamento lejano llenó el aire. El rostro de su hijo reflejaba la vulnerabilidad del mundo. Apretó el corazón de Luis, que sentía que la noche era una trampa. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Mientras la luna brillaba en la oscuridad, Luis decidió investigar. Cada conversación con los ancianos del pueblo le acercaba más a la oscura verdad que se escondía en las leyendas. La tensión en el aire se volvió palpable. Una noche, al ver a su vecino hablando con sombras inquietantes, el terror se apoderó de su mente. ¿Podría ser este hombre el rostro de lo que tanto había temido? La ansiedad lo envolvía, y la desesperación aumentaba. Con cada niño que desaparecía, Luis sentía que el tiempo se agotaba. Estaba en una encrucijada entre la confianza y la traición. De repente, un grito desgarrador cortó el aire, un sonido que le heló la sangre. Atravesó la habitación, acercándose a la ventana, y justo ahí, entre las sombras, vio al Nahual mirándolo, revelando que el verdadero horror apenas comenzaba a desvelarse. Luis retrocedió, atrapado en la parálisis del miedo. Sus ojos estaban fijos en la figura que se dibujaba entre la oscuridad, un ser que no parecía humano. Su piel brillaba con un resplandor oscuro, y aunque la luz de la luna no le daba la claridad que deseaba, podía sentir la malicia en su mirada. El Nahual, con sus ojos profundos como abismos, lo observaba, como si disfrutara del terror que sembraba en él. Cada latido del corazón de Luis resonaba como un tambor en su pecho. Un grito ahogado brotó de sus labios, pero se vio atrapado en el silencio de la noche. ¿Qué quería de él? La criatura dio un paso adelante, casi como si flotara en lugar de caminar, y Luis sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. Desesperado, buscó una forma de proteger a su familia. No podía dejar que el Nahual se acercara más. La desesperación lo hizo actuar. Agarró la lamparea que tenía en la mesa, la encendió con temblorosas manos, dejando que la luz proyectara sombras danzantes en las paredes. El Nahual se detuvo, su expresión cambiando de curiosidad a desdén.
Tu luz no me asusta, susurró, su voz sonando como ecos de un inframundo. Tú, como todos los demás, no comprendes el poder que poseo. Las palabras de la criatura inundaron a Luis con una chispa de pánico. Recordó las advertencias de los ancianos del pueblo, que hablaban de la luz como un refugio, pero ahora se sentía impotente. El nahual estaba desafiando toda lógica, burlándose de sus esfuerzos. Luis sintió como el aire se espesaba a su alrededor, como si la oscuridad estuviera tratando de absorberlo. Decidido a luchar, cerró los ojos, murmurando una oración. De repente, la habitación oscureció aún más, y el lamento de su hijo resonó desde el fondo, como un llamado desesperado. Cuando abrió los ojos, había cambiado. La atmósfera que lo rodeaba se sentía diferente, cargada de una energía aterradora. La figura del nahual se había desvanecido, pero su presencia era como un eco en la oscuridad. Luis se precipitó hacia la ventana, buscando a su familia, temiendo lo que podría haberle pasado a su niño. Su mente corría a 1000 por hora. ¿Y si el nahual ya había tomado algo de él? Necesitaba respuestas y decidió visitar a doña Rosa, la anciana sabia del pueblo, quien siempre tenía conocimiento sobre esos seres ancestrales. Al salir de su casa, la noche parecía aún más opresiva. Cada sombra parecía moverse, cada ruido era un recordatorio de la amenaza que acechaba. Mientras caminaba, una risa aguda cortó el aire, frota como un cristal roto. Luis se detuvo, la piel de su cuello se erizó. Los murmullos a su alrededor aumentaron, las luces de las casas comenzaron a apagarse una por una. Una sensación de traición lo invitó a mirar hacia atrás. Y allí, entre la penumbra, vio a su vecino nuevamente, ahora con una sonrisa retorcida. Sus ojos brillaban con un fulgor extraño. Luis se dio cuenta de que no sería fácil encontrar respuestas. Ya no era solo él, el nahual había extendido su tentáculo en otros, y no podía confiar en nadie más. Con el pulso acelerado, hizo un cambio de rumbo y decidió que enfrentar la oscuridad era su única opción. Pero, en su interior, el terror crecía. ¿Descubriría a tiempo el verdadero rostro del nahual? Cuando Carlos, el hijo de su vecino, apareció de la nada, pidiendo ayuda con una voz que no era la suya, Luis supo que el juego apenas comenzaba. Luis sintió un nudo en el estómago al escuchar la voz de Carlos. Era un tono desgarrador, como si el niño hubiera perdido toda esperanza. Tras el pálido rostro del pequeño, sus ojos abrían una puerta a un abismo de angustia. «Ayúdame, por favor, mi papá no sé dónde está», suplicó Carlos. Su voz temblorosa hizo eco en la noche oscura, mientras detrás de él, a la distancia, una sombra se movió sutilmente. «Aguarda, Carlos. No te acerques más», gritó Luis, pero algo en su interior lo impulsaba a avanzar. El instinto paternal se revolvía en su pecho, luchando contra el terror que lo embargaba. Él quería correr, escapar de esa atmósfera espesa, pero esa mirada del niño lo anclaba al suelo. «No. Estoy solo. No sé dónde está mi papá», los ojos de Carlos suplicaban. Era una súplica desgarradora, y todo el miedo de Luis se convirtió en dudas. ¿Era realmente el niño? O quizás, una trampa del nahual. En un instante, los recuerdos de todos aquellos relatos antiguos llenaron su mente. Historias de seres que tomaban forma de inocentes, de la manera más vilesa posible para acercarse a sus víctimas. Mientras una punzada de miedo lo invadía, las luces seguían apagándose a su alrededor. Un silencio abrumador tomó las calles, como si el mundo entero contuviera la respiración, esperando lo que vendría. Luis se arriesgó, se acercó un paso más. «Carlos, ¿qué ocurrió?». La voz le salió rota, casi como un susurro. El niño temblaba, pero no hubo respuestas. De repente, un grito lejano rompió el silencio, la voz de su propio hijo. Un eco en la distancia, suave al principio, pero que crecía como un grito de auxilio. «Papá, ayúdame». El corazón de Luis casi se detuvo. La voz era clara, pero también se mezclaba con un lamento que le heló la sangre. ¿Qué le estaba sucediendo? Carlos se volvió más inquieto, sus ojos se perdieron en la oscuridad, como si pudiera ver algo más allá de los límites de su visión. «Él está aquí», murmuró, aterrorizado. Luis sintió que el aire se volvía más pesado. Las sombras empezaron a moverse de nuevo,
como serpientes, danzando y retorciéndose, burla de algo que no podían ver. Sin pensar más, Luis giró en dirección al grito que resonaba en su mente, casi como un imán tirándolo hacia el peligro. Carlos, ven, gritó, sintiendo el impulso de llevar al niño a un lugar seguro. Pero cuando se volvió, la figura del pequeño se había transformado. Ya no era el niño temeroso que conocía, sino una versión distorsionada. Los ojos de Carlos ahora brillaban con un fulgor siniestro. Tu hijo es solo una ofrenda, pronunció con una voz que ahora parecía influenciada por susurros malévolos. Y tú, un peón en este juego sombrío. Luis se sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Sin perder tiempo, corrió hacia donde resonaba el eco de su hijo, encerrando su propia razón en la urgencia del momento. Mientras corría, sombras conocidas comenzaron a materializarse a su alrededor. Las figuras de sus vecinos, con rostros desencajados, miradas vacías, los brazos extendidos como si esperaran algo. Luis sintió que el terror se apoderaba de él, pero también una furia insaciable. No dejaré que toquen a mi familia, gritó, empujando a través de la neblina de desolación. Cuando finalmente llegó a la pequeña casa en la que su hijo estaba encerrado, lo que encontró lo dejó helado. La puerta estaba entreabierta, y una luz parpadeante iba y venía de adentro. Se atrevió a entrar, buscando cualquier indicio de su hijo. Pero el silencio que le dio la bienvenida era ensordecedor. De repente, empezaron a sonar las risas. Cientos de risas agudas y escalofriantes resonaban desde las paredes. ¿Estaba solo? ¿El nahual lo había convertido en otro de sus juguetes? Luis se aferró a la lámpara, sintiendo la luz parpadeante como su única salvación, cuando su corazón palpitante escuchó de nuevo la voz de su hijo: «Papá, no puedes entrar». La voz parecía provenir del más allá, y algo dentro de él supo que el verdadero horror estaba por llegar. ¿Qué misterio se ocultaba detrás de esa luz titilante? Luis se adentró en la habitación, con el pulso acelerado y la mente gritando advertencias. Cada sombra que se movía a su alrededor parecía cobrar vida propia, deslizándose por las paredes y el suelo con una seducción oscura. La luz titilante de la lámpara, un parpadeo casi burlesco, revelaba vislumbres de figuras danzantes, como espirales de humo negro atrapadas en un vórtice maligno. Carlos, gritó, sintiendo que la desesperación lo consumía. No podía dejar que se lo llevaran. Aquella risa, como un eco de una pesadilla en la que había estado atrapado, resonaba cada vez más cerca. Luis no entendía qué estaba sucediendo, pero sabía que debía apurarse. Había algo en la atmósfera, un sabor a metal en el aire, que le decía que no pasaban minutos, sino eternidades en ese lugar. A medida que su corazón latía con más fuerza, la voz de su hijo se tornó más lejana, como si una pared invisible lo separara de él. «Papá. Sal de aquí. Él vendrá por ti». La angustia en las palabras atravesó a Luis como un puñal. Solo que, en lugar de retroceder, algo dentro de él se encendió aún más. Él necesitaba encontrar a su hijo, pero también comprendía que debía enfrentarse a la sombra que se cernía sobre ellos. Por un instante, la lámpara se apagó, y todo quedó sumido en una oscuridad absoluta, donde el aliento de Luis parecía un eco en el vacío. Pero, desde lo profundo de esa negrura, una figura comenzó a materializarse. Era un hombre, o lo que antes había sido uno. Su piel era grisácea, como la de un cadáver exhumado, con ojos negros como estercolero. Una sonrisa perversa se dibujó en su rostro, revelando dientes afilados como cuchillas. «Buscas a tu pequeño», dijo la sombra con voz que parecía un susurro al oído y un grito al mismo tiempo. «¿Quién eres?», preguntó Luis, sintiendo como el miedo se congelaba en su pecho, incapaz de moverse. «Soy quien devora las esperanzas, quien se alimenta de los lamentos», respondió la figura, mientras daba pasos hacia adelante y la lámpara resplandecía de nuevo, iluminando su rostro que parecía un collage de angustias humanas, un reflejo distorsionado de su propia desesperación. «Tu hijo es un refugio, una promesa. Si lo quieres, debes jugar el juego». «No pienso jugar contigo». Luis sintió que su espíritu se erguía, la rabia reemplazando un poco del miedo. «Devuélvemelo». Una risa horrible se deslizó por las paredes, resonando en cada rincón de la habitación.
¿Y qué te hace pensar que este lugar, esta trampa, no era el precio por tu sed de poder? Tú lo has traído aquí, lo has alimentado con tus miedos. Solo necesitas aceptar lo inevitable. Luis comprendió con horror que lo que el nahual decía tenía un eco de verdad. Había vivido en la culpa, había dejado que sus propios miedos lo dominaran. Su hijo no era la única víctima, el aire se volvía cada vez más denso, como si la oscuridad buscara tragarse todo rastro de luz, y con cada respiración, Luis sentía que el tiempo se agotaba. Escucha. No te tengo miedo, gritó, sabiendo que esta era la lucha más importante de su vida. La sombra se detuvo, como si las palabras le hubieran dado un golpe, y Luis se lanzó hacia ella decidido a recuperar lo que más amaba. No entenderás hasta que sea demasiado tarde. La voz resonó, mientras la habitación comenzaba a desvanecerse, como si fuera un sueño alimentado por el miedo de Luis. Con un giro y un estirón, un último susurro se escuchó. Este no es el final. Luis sintió que el suelo se derrumbaba bajo él, cayendo hacia un abismo oscuro, mientras el grito de su hijo se desvanecía. Sin embargo, sabía que debía continuar. La verdad aún lo esperaba, y con una última imagen de la sonrisa aterradora, un nuevo enigma se gestaba en su mente. Tras la caída y las sombras, ¿qué más le esperaba en ese mundo infernal? La caída pareció durar una eternidad. Luis se sintió flotando en un vacío que devoraba su grito. Abajo, una luz tenue ardía como un faro en la tormenta, guiándolo hacia la incertidumbre. Finalmente, aterrizó en un suelo frío, que vibraba con una energía oscura e inquietante. Se incorporó, temblando, y se dio cuenta de que no estaba solo. El lugar era una sala inmensa, con muros cubiertos de símbolos arcaicos que parecían pulsar. En el centro de la habitación, un altar rudimentario se alzaba, rodeado de velas negras que iluminaban a medias el rostro de aquellos que estaban presentes. Luis les miró, y una repulsión lo invadió. Eran figuras humanas, pero sus rostros estaban distorsionados por el miedo, la desesperación, como reflejos de la propia angustia que lo había perseguido. Bienvenido, pronunció un hombre de barba canosa, cuyo tono era un eco de la voz del nahual. Eres el elegido. Has llegado a nuestro santuario. ¿Qué quieren de mí? Luis no pudo contener la confusión que lo sobrevenía. ¿Dónde está Carlos? La risa del hombre resonó en el espacio, una risa fría que se mezclaba con murmullos de aprobación de los demás. El pequeño es parte de este juego, un sacrificio que debes aceptar. Aquí se revelan verdades que los hombres temen. Luis, con el corazón en un puño, comprendió que no era el único que había sido atrapado en la telaraña del nahual. Las sombras susurraban historias de almas perdidas, de aquellos que también habían creído poder superar la oscuridad, solo para convertirse en piezas de un rompecabezas aterrador. ¿Por qué? ¿Por qué haces esto? Luis se dejó llevar por la desesperación. No tengo nada que ofrecer, solo quiero a mi hijo. Eso es precisamente por lo que estás aquí, continuó el hombre, mientras el resto de figuras se aproximaba lentamente, sus ojos como agujeros vacíos que consumían cualquier rayo de esperanza. Tu deseo por tu hijo lo ha traído a este lugar. Cada lágrima, cada grito, alimentó a nuestra sombra. Debes enfrentarte a tu propio reflejo. De repente, la luz de las velas titiló más intensamente y la atmósfera cambió. Una figura emergió del altar, un Carlos joven, pero con una mirada que no era suya. Sus ojos eran oscuros, vacíos, y su voz sonó como un eco de terror que resonaba con cada palabra: papá. No estoy solo. Ayúdame. Luis avanzó, pero los murmullos aumentaron, como si la sombra intentara sujetarlo. Cálmate. Yo vendré por ti, intentó gritar, pero su voz se perdió en el abismo de la locura. Ese es el dilema, dijo el hombre de la barba canosa, acercándose con una sonrisa macabra. Debes elegir entre tu propia vida o salvar al niño. Aquí no hay otra forma de salir. Alguien debe convertirse en sacrificio. Luis sintió que el suelo temblaba, el aire cargado con una energía oscura que parecía susurrarle al oído. ¿Qué precio estoy pagando por la salvación de mi hijo?, pensó. La sala comenzó a desmoronarse. Los símbolos en las paredes brillaban con fuerza mientras la figura de Carlos se desvanecía.
El corazón de Luis latía con desesperación en un último intento por rescatarlo. Carlos. Y entonces, en medio de la confusión, una oscuridad más profunda se cernió sobre él. Una voz resonó en su mente, cálida y escalofriante al mismo tiempo: no podrás escapar todavía. La elección nunca se da sin dolor. Luis se enfrentó a esa opción aterradora, preguntándose cuál sería su verdad. ¿Debería salvar a su hijo a costa de su propia alma, o permitir que la sombra lo devorara todo? La realidad se desvanecía y la pregunta, ahora vibrante en su conciencia, reverberó en la oscuridad: ¿quién sería el verdadero monstruo en esta historia? Con su destino colgando en el aire, una nueva revelación se acercaba. ¿Podría ser que la sombra, en lugar de devorar, ofreciera una salida inesperada? La oscuridad empezó a cerrarse alrededor de Luis como una serpiente constrictora. La desesperación le llenaba los pulmones y, mientras miraba hacia el altar, la figura de su hijo se desvanecía a un ritmo alarmante. La voz del hombre de barba canosa resonaba en su mente, mezclándose con las visiones de los rostros distorsionados de las sombras. Cada cara emanaba dolor, cada gesto era un recordatorio de su propia fragilidad. Debes decidir, repetía la sombra. La vida o el sacrificio. Las velas seguían parpadeando, creando un baile macabroso de luces y sombras que jugaban con su mente. Luis se acercó un paso más hacia la figura de Carlos, pero el altar comenzó a vibrar, como si la voluntad de esas fuerzas oscuras intentara mantenerlo alejado. Carlos, gritó una vez más, sintiendo cómo la desesperación lo empujaba al borde de la locura. El hombre de barba canosa, con su sonrisa macabra, parecía estar disfrutando del tormento de Luis. No hay un camino fácil, hijo. Tienes que sacrificar algo más que tu vida. La elección siempre duele, pero hay precios que no se pueden imaginar. Luis sintió que una presión abrumadora se cernía sobre él. En su mente, la imagen de su hijo clamando por ayuda comenzaba a desdibujarse, mientras una nueva emoción surgía: la furia. Determinado, cerró los puños con fuerza. No me llevarás a la locura. No te doy nada. Las risas resonaron en la sala, y el eco se convirtió en un retumbar ensordecedor que reverberó en las paredes. Las figuras comenzaron a moverse, se acercaban a él. Podía percibir la angustia y el sufrimiento de esas almas atrapadas, entrelazadas en el ciclo de lo macabro. ¿Crees que puedes resistirte?, preguntó el hombre, sus ojos brillando con un destello de locura. El nahual se alimenta de tu dolor. Cuanto más luchas, más fuerte se vuelve. De repente, una ráfaga helada atravesó la sala. Luis sintió como si un fragmento de su propia alma fuera arrastrado hacia algo oscuro y profundo que lo llamaba desde el fondo. Fue un momento, un instante en el que se sintió despojado de toda calma. Miró el altar. Allí, en medio de las sombras que se retorcían, una nueva figura emergía. Una mujer cuyos ojos parecían pulsar con una niebla oscura, y su voz era un susurro que prometía libertad. Luis, puedes elegir otro camino. ¿Quién eres?, preguntó, sintiéndose atraído por su aura inquietante, pero igualmente cautivado por la promesa de salvación. Soy la esencia de lo que alguna vez fuiste y de lo que podrías volver a ser. La sombra te encuentra porque anhelas lo perdido. Deja que la verdad te libere. La mujer desapareció en un destello, dejando en el aire un frío helado. En ese instante, Luis sintió que el tiempo se detenía. Pasaron ante sus ojos recuerdos de su infancia, de su alegría, de las risas compartidas con Carlos. La lucha entre lo que amaba y lo que debía sacrificar lo devoraba por completo. Pero en su interior surgió un nuevo entendimiento. ¿Qué pasaría si te ofreciera algo diferente?, preguntó a la figura del hombre canoso. ¿Qué puedes ofrecerle al nahual que no se haya dado ya?, replicó, burlón. Luis, decidido, se llenó de valor. Puedo ofrecerte mi propia oscuridad. No seré un sacrificio, sino un vendedor de esta oscuridad. Libera a mi hijo y toma lo que necesites de mí. Los murmullos de la sombra se convirtieron en alaridos de angustia y sorpresa. Las velas titilaron como si la sala misma estuviera obligada a elegir. Luis se sintió caer hacia el abismo nuevamente, pero esta vez con un propósito. La verdad que había encontrado era aterradora, pero a la vez, deslumbrante. El hombre de barba canosa giró su mirada hacia él, un brillo calculado en su expresión.
Tal vez quieras regresar, pero nadie sale de aquí sin pagar. La sombra se acercaba a él, llena de tentaciones y ofertas, y en el último instante, la figura de Carlos emergió de nuevo, con un grito desgarrador que perforó el silencio. Papá. Luis sintió que su alma se fracturaba mientras la decisión lo ahogaba nuevamente. ¿Estaré perdiendo mi hijo o salvándolo? ¿Se preguntó, mientras la oscuridad lo envolvía? La sala comenzó a girar, y al mirar de nuevo, se dio cuenta de que no estaba solo en su batalla. Estaba rodeado de almas que esperaban, anhelaban, deseaban escapar. Pero el precio sería alto y la elección la haría por él o por su hijo. Mientras la oscuridad lo consumía, la última pregunta resonó en su mente: ¿qué tan lejos estaría dispuesto a llegar para salvar a quien más amaba? La oscuridad apretaba como un lazo en la garganta de Luis. Los murmullos de las almas perdidas se volvían ecos desgarradores que llenaban la sala y resonaban en su mente. Debo hacer algo, pensó arrastrado por la desesperación. De repente, un nuevo ruido rompió el murmullo, parecido a un crujido abrupto, como si esa sombra oscura en forma de hombre quisiera manifestarse. Pasos invisibles se acercaban, pisadas silenciosas que llenaban el ambiente con una tensión casi palpable. La figura de Carlos desdibujada clamaba aún desde el altar. El legado de los recuerdos, de abrazos perdidos, ardía en su pecho. Carlos, gritó, un llanto de angustia y determinación. La luz de las velas brilló con una ferocidad voraz, como si se nacieran de la oscuridad misma. De golpe, una ráfaga de aire helado recorrió la sala, trayendo consigo una sensación de desasosiego. En lo profundo de su ser, Luis sintió la llamada del nahual tratando de devorar su voluntad. Esa sombra fea y grotesca que manifestaba su dolor, su pérdida. El hombre de barba canosa se acercó aún más, sus ojos chispeantes reflejaban el miedo que se respiraba allí. Ahora bien, amigo, dijo con una voz burlona, ¿qué harás con todo esto? ¿Vas a sacrificarte de verdad? Porque el nahual no perdona. Tu decisión será eterna. Luis sintió como si se rasgara algo en su interior. La idea de sacrificar algo por su hijo lo llenaba de pánico y dolor. Pero al mismo tiempo, una chispa de valentía creció en su pecho. No tengo miedo. Ahora sé que la oscuridad es algo que habita dentro de mí y no me controlará más. Los murmullos de las almas resonaron como una letanía aterradora, aumentando en un crescendo que parecía retumbar en su mente. Las figuras de las sombras se acercaron cada vez más, formando un círculo a su alrededor como una cacería. Paga, Luis. Tus palabras no son suficientes, murmuraban. Luis cerró los ojos un instante, respirando aquel aire frío que calaba hasta los huesos. Si el nahual se alimentaba de su dolor, ella no sería la única en luchar. Abriría la puerta de su propia oscuridad, pero a su manera. Lo que había visto en la mujer de la niebla, podría darle potencia a su plan. Tenía que hacerse un sacrificio, pero no iba a entregarse a la locura. Escucha, dijo a la figura del hombre canoso, no soy un sacrificio en este juego. Te ofrezco algo que no has tenido antes, la rabia de un padre que se niega a perder. La sonrisa del hombre se desvaneció por un instante, sorprendido. Luis sintió cómo se le agolpaban las imágenes, recuerdos y emociones, una tormenta que deseaba desata. La rabia burbujeó hasta fluir como un torrente. Por el amor de su hijo había sido capaz de enfrentar a las sombras, a ese nahual que amenazaba su existencia. Su corazón latía con fuerza, casi como un tambor de guerra. Carlos. Volvió a gritar, lo suficientemente fuerte para romper la oscuridad. Una ola de energía emergió de él, llenando la sala de un resplandor tenue. Las sombras titubearon, sorprendidas por la determinación que proyectaba. Se dio cuenta de que la oscuridad podía ser más que un sacrificio, podía convertirse en su arma, pero el eco burlón del hombre de barba canosa volvió a llenar la sala. ¿Crees que has encontrado poder, verdad? Pero nada en este lugar es lo que parece. ¿Te atreverías a descubrir el verdadero costo de tu decisión? La oscuridad no da sin quitar algo a cambio. Luis sintió como un escalofrío de horror le recorría el cuerpo. La verdad podía ser más horrible de lo que había imaginado y estaba a punto de enfrentarse a ella. Las velas titilaron, el eco de la risa burlesca se amplificó hasta hacer vibrar sus huesos.
¿Cuánto dolor podría soportar para salvar a su hijo? La tensión se acumulaba en su interior mientras la sala se desvanecía, y una pregunta se agolpaba en su mente: ¿qué sería de él después de la batalla? La oscuridad se arremolinaba a su alrededor, y en ese instante, se dio cuenta de que la lucha no solo era por Carlos, sino también por su propia alma, por lo que estaba dispuesto a entregar. La sala se oscureció más de lo habitual y entonces, un último grito desgarrador salió de la boca de Carlos, resonando en su mente: «Papá, no dejes que te atrape». Luis tuvo que decidir. Pero a medida que el eco de esas palabras retumbaban, la realidad comenzó a desvanecerse aún más y nuevas sombras emergieron, mostrando un futuro aún más siniestro y retorcido. La batalla apenas comenzaba y el tiempo se deslizaba entre sus dedos. ¿Podría realmente salvar a su hijo antes de perderse a sí mismo por completo? Luis sintió como el aire se tornaba denso, cargado de un olor a putrefacción que penetraba hasta lo más profundo de sus entrañas. Aquella oscuridad se envolvía a su alrededor como un manto, y a cada instante, más sombras se unían al sinfín de murmullos que retumbaban en sus oídos. Acababa de crear la chispa, pero el costo podía ser devastador. «Carlos», gritó, y su voz sonó como un eco perdido en la inmensidad de la sala. El silencio pesó por un instante, como si la oscuridad misma lo escuchara, se detuviera a sopesar su desafío. Pero de repente, un segundo grito desgarrador celebró el vacío. «Papá». La voz de Carlos era un susurro, un destello de esperanza en medio del terror. Luis sintió que su corazón se aceleraba. Tenía que llegar a él, pero la sala parecía cambiar a su alrededor. Cada sombra parecía cobrar vida, avanzando hacia él, queriendo consumirlo. El hombre de barba canosa, cuyo rostro se había oscurecido aún más, sonrió. «Vaya, tienes un poco de fuego en ti. Pero recuerda, Luis, el miedo es el sal de este juego. ¿Estás seguro de que quieres jugar?». El contacto visual con esos ojos chispeantes lo llenó de pánico. Era como si pudieran despojarlo de su ser, despojarlo de su voluntad. Sin embargo, no podía permitir que la desesperación lo gobernara. Tenía que encontrar una forma de romper el ciclo, de liberarlo todo. De pronto, sintió un tirón en su pecho, una conexión visceral con Carlos que ni la distancia ni la oscuridad podían borrar. Sabía que su hijo estaba cerca, sufriendo en algún rincón de este abismo. «Voy a salvarte», murmuró, y sus manos comenzaron a temblar. La energía que había generado empezaba a salir disparada como rayos descontrolados. Las sombras dieron un retroceso, sorprendidas por la intensidad que emanaba de él. «No tengo miedo. Eres tú quien debería temer». A medida que sus palabras resonaban, algo cambió. Las luces de las velas tambalearon, y un sinfín de ecos se agruparon alrededor de él, como si lo apoyaran en su lucha. Era su dolor, su amor, toda la rabia acumulada durante años que ahora comenzaba a salir dispuesta a enfrentar la oscuridad. Se pudo escuchar de nuevo la voz de Carlos, más fuerte esta vez. «Papá, no te dejes consumir». «Lo sé, hijo». «No lo haré», respondió Luis con un nuevo ímpetu. Con cada palabra, la figura del hombre de barba canosa se distorsionaba, como si su poder se desvaneciera poco a poco ante la resolución del padre. El ambiente vibraba, y él sintió que la oscuridad comenzaba a retroceder. La sala se quebró con un estruendo. Las sombras gritaban, sus formas cambiaban, luchando con tal ferocidad que resonaban ecos de dolor constantes, como si sufrieran con cada palabra que Luis pronunciaba. En ese momento, decidió que no era solo su vida la que estaba en juego. Atrajo hacia él todo su amor y su dolor, y cuando levantó la mano, una luz voraz explotó desde su interior, dispersando la oscuridad como un rayo de sol. La sala quedó iluminada, y por un momento, las sombras se desvanecieron, pero fue solo un instante. Una risa profunda y burlona resonó de nuevo, como un trueno en el aire. «Has hecho que se enfríe un poco el juego, Luis», dijo el hombre de barba canosa, pero su voz ahora contenía una mezcla de inquietud y rabia. «Sin embargo, no creas que has ganado. El nahual se adapta. Siempre encuentra su camino. Y tú no has visto nada todavía». Fue entonces cuando el suelo tembló. Una grieta se abrió en el centro de la sala, y de ella surgió una neblina oscura que serpenteaba como un río de sombras.
Luis sintió un escalofrío recorrerle la columna. ¿Qué era eso? El mismo aire ahora parecía vibrar con una energía oscura y negativa, cargada de una presencia ominosa. Las sombras comenzaban a coagularse, y de la neblina emergieron rostros distorsionados, gritos y susurros de almas en pena que buscaron desesperadamente ser liberadas, pero los rectores de aquel sitio eran el nahual y el hombre de barba. ¿Vas a entregar tu alma, para salvar a tu hijo?, preguntó el hombre, su tono burlón había cambiado por un profundo odio. Luis sintió que el tiempo se detenía. Tenía que elegir. ¿Estaba dispuesto a perderlo todo? La oscuridad se movía más rápida ahora, reconociendo su debilidad. Las sombras danzaban alrededor de su cuerpo, queriendo arrastrarlo una vez más al abismo, no había tiempo que perder. Las risas y los gritos de dolor llenaban su mente. ¿Qué debo hacer?, pensó. En ese instante todo se cercenó, y la pregunta permanecía en el aire como un eco perturbador. Un grito resonó más fuerte desde la grieta, como si una nueva entidad estuviera despertando. Luis se dio cuenta de que el verdadero sacrificio aún estaba por llegar. La lucha no había hecho más que comenzar. ¿Podría resistir, o la oscuridad tomaría todo lo que le quedaba? La grieta se ensanchó, escupiendo un vapor espeso y frío que se arrastraba por el suelo como serpiente. Luis podía sentir cómo su piel se erizaba, y la desesperación empezaba a cerrar su garganta. La risa del hombre de barba canosa resonaba, ya no como un eco, sino como un tañido de campanas funerarias que lo llamaban hacia el abismo. «Papá, por favor». La voz de Carlos se volvía cada vez más ininteligible, agitada y aterrorizada, como un eco distorsionado atrapado en la neblina creciente. Esa conexión tan profunda lo empujaba a avanzar hacia la grieta, pero cada paso le resultaba más pesado, como si el aire denso lo arrastrara hacia atrás. ¿Te atreves a intentar salvarlo mientras con cada susurro alimenta su final? Tu amor es un veneno, Luis, dijo el hombre, sus ojos brillando con una luz antinatural. Se dio un paso adelante, y las sombras lo siguieron como un mar en tempestad. ¿Cómo vas a salvarlo si eres un cordero que sigue el camino del sacrificio? Luis apretó los dientes. No podía dejar que el miedo lo consumiera. Con cada segundo que pasaba, la imagen de su hijo llorando lo urgía a actuar. La luz que había creado a partir de su amor se había desvanecido, pero no estaba dispuesto a dejar que eso sucediera otra vez. Tenía que encenderla de nuevo. Carlos, estoy aquí. Te prometo que saldré de esta, gritó, más fuerte que antes, sintiéndose como un guerrero en medio de la tormenta. Alzó ambas manos hacia la grieta y respiró hondo, inundado de valor. No dejaremos que esto termine así. La neblina empezó a agitarse, y las sombras comenzaron a presentar rostros contorsionados que suplicaban ser liberados. Eran almas de quienes habían caído antes en la trampa del nahual, condenadas a vagar por la eternidad en ese lugar maldito. No tienes poder sobre mí, exclamó Luis mientras el aire vibraba a su alrededor. Un torrente de energía, más fuerte que antes, se generó en su interior. Recordó los momentos felices con su hijo, las risas, los abrazos y esa conexión inquebrantable que los unía. Con cada recuerdo, la luz se intensificaba, y las sombras comenzaron a gritar, atormentadas. Aquella chispa se transformó en un fulgor brillante, elevándose hacia la grieta. Las sombras retrocedieron, como si la intensidad del amor de un padre pudiera reprimirlos. Eres un necio, Luis. No entenderás hasta que sea demasiado tarde, aulló el hombre, irritado, su expresión se tornó en rabia. Dando un paso atrás, extendió su mano hacia la neblina. De inmediato, surgieron tentáculos oscuros que se abalanzaron hacia Luis, intentando atraparlo, perforar su mente con visiones de desesperación. Luis, sintiendo una punzada de pánico, cerró los ojos y dejó que la luz brotara. Esta vez, se centró en su amor, en la esperanza que Carlos le había traído. Las sombras comenzaron a disiparse poco a poco, pero el hombre de barba canosa no se rendía. Mira alrededor. Tu sacrificio insignificante no cambiará el destino. Eres parte de esta oscuridad ahora, y la oscuridad siempre gana, vociferó, y su aliento congeló el aire, placa de hielo apremiante. Luis sintió que su corazón latía cada vez más fuerte. No, no soy parte de esto.
Carlos, ven hacia mí, gritó, su voz resonando con la misma intensidad que su voluntad. Algo dentro de la grieta brilló. Aquello que había comenzado como un abismo se convertía en un portal de luz, pero había que cruzarlo pronto. Papá. El grito de su hijo componía otra sinfonía, una melodía de esperanza que alimentaba la batalla interna. Cuando los tentáculos oscuros tocaron su piel, él no solo resistió, sino que decidió avanzar, traspasando el miedo. Estás perdido, Luis, musitó el hombre en un tono sombrío, mientras una sombra del pasado del nahual se gestaba tras él, una forma grotesca que parecía tomar vida propia. El eco de un llanto resonó en la oscuridad, y Luis sintió que su determinación se tambaleaba. ¿Qué era eso? ¿Carlos estaba en peligro? La lucha se intensificaba, y una pregunta aterradora sobre la verdad del nahual le atravesó la mente. ¿Realmente iba a sacrificarlo todo por su hijo? La grieta emitió un rugido ensordecedor, y en medio del caos, una sombra más grande que cualquier otra emergió, cubriendo la luz. Sin pensar, Luis se lanzó hacia el destello, dispuesto a confrontar lo desconocido, mientras la risa del hombre se transformaba en un aullido desolador. Ven, Luis. El verdadero sacrificio está apenas comenzando y así, la sala sucumbió a un clamor que parecía desdibujar todos los límites entre la realidad y la perdición. ¿Podría Luis abrazar la luz o sería arrastrado por la oscuridad que tanto temía? Su corazón latía con fuerza, mientras el eco de su sacrificio resonaba en cada sombra. Luis se encontraba en medio de la negrura abrumadora, el eco de su propio corazón resonando en la sala en la que había sido arrojado a aquel laberinto infernal. En su mente, una tormenta de recuerdos y emociones chocaban como rayo y trueno. La voz de Carlos seguía llamándolo, ahora más lejana, pero jamás olvidable. La desesperación lo envolvía como una niebla opresiva. Carlos. Estoy cerca. Gritó, su propia voz sonando como una súplica en la vastedad de la oscuridad. Pero la risa burlesca del hombre de barba canosa resonaba en sus oídos. ¿Crees que puedes desafiar al nahual y salir ileso? La oscuridad siempre cobra su precio. La voz sonaba como un eco ineludible, alimentando sus miedos y dudas. Luis cerró los ojos, recordando las sonrisas de su hijo, las risas compartidas en esas tardes soleadas. Era un amor palpable, un refugio, eso era lo que necesitaba, una chispa de luz en medio de la sombra. No dejaré que el miedo me consuma, pensó con determinación. Ya había enfrentado el abismo y, aunque temía la pérdida, sabía que no podría dejar que su hijo se desvaneciera en la oscuridad. Carlos, escucha. Gritó con toda su fuerza. Tuvo que haber una forma. No dejaré que esto termine así. No sin luchar por ti. Un destello inusitado se encendió en el aire oscuro. Las sombras comenzaron a temblar, como si la esencia de su amor pudiera desbaratar sus siniestras cadenas. El rostro del hombre se tornó sombrío y, sin embargo, una chispa de nerviosismo apareció en su mirada. La fuerza de Luis comenzó a romper con la muralla oscura que lo rodeaba. Los sacrificios deben ser reales, susurró el hombre, intentando debilitar sus convicciones. Tu amor puede ser tu perdición. Pero Luis sintió como si la luz de su amor estuviese llenándole de energía, convirtiéndose en su escudo. Y si el nahual se alimentaba de su miedo, haría de su amor su fuerte arma. Ven, Carlos. Vamos a salir de aquí juntos, prometió, sintiendo que cada palabra se transformaba en una onda expansiva. La grieta, ahora pelsin en un brillo tenue, comenzó a abrirse aún más, dejando escapar un resplandor tenue que iluminó el rostro angustiado de su hijo. El eco de su nombre resonaba una vez más, papá. Ayúdame. Estoy aquí, hijo. Voy por ti. Gritó, avanzando hacia donde la figura de Carlos se erguía como un faro en medio del caos. Un momento de duda surcó su mente, pero luego se disipó. La conexión que tenían traspasaba lo sobrenatural, amor, fuerza, compromiso. Sin embargo, el hombre de barba canosa dio un paso al frente, la sombra que lo rodeaba ensanchándose, convirtiéndose en una ola oscura. Nadie escapa del destino, Luis. Tu sacrificio es inevitable. Luis sintió a su hijo a un paso de él, una sombra del pasado. No voy a permitirlo, afirmó.
Con una rabia renovada, se dirigió hacia el altar, donde Carlos parecía estar atrapado entre las tinieblas que extendían sus tentáculos. No te llevaré a la locura. Gritó, usando sus últimos vestigios de fuerza para empujar la luz hacia adelante, para crear una barrera entre su hijo y la vorágine que lo consumía. Carlos, ven a mí. La luz de su amor se convertiría en un faro, disolviendo el mal que amenazaba con tragarlos. Como una vasta ola luminosa, el amor fluyó, chocando con la oscuridad, arrastrando las sombras hacia el abismo, creando un vórtice de luz. El hombre de barba canosa gritó, su expresión cambiando de burla a terror, mientras el fulgor iluminaba la sala. No. Imposible, pronunciaba, viendo cómo su poder se desmoronaba. Las figuras oscuras emitían gritos de almas perdidas en una tormenta de desesperación. Con cada instante, la oscuridad retrocedía, y la grieta se estrechaba. Carlos, ven. Luis repitió, sintiendo que su unión era más fuerte. Finalmente, la figura de su hijo se hizo más clara, y cuando Carlos se acercó, una luz eclatante explotó, envolviéndolos en su abrazo. De repente, todo quedó en silencio. Luis abrió los ojos. Miró a su alrededor. No había sombras, no había risa burlona. Solo la luz. Y allí estaba su hijo, en sus brazos. Sano y salvo. Ambos sintieron la calidez y el amor que superaban al miedo y la oscuridad. Carlos sonrió con unos ojos llenos de vida. Papá, lo lograste, dijo el niño, y Luis sintió que una playa de alivio inundaba su pecho. El nahual había sido derrotado, no por la lucha, sino por el poder irrefrenable del amor. Luis acarició la cabeza de su hijo, y juntos, se dieron cuenta de que la oscuridad nunca podría verdaderamente vencer. Aquel pueblo, marcado por el temor, comenzaría a sanar ahora, por su valentía. Mientras las luces del amanecer comenzaron a filtrarse por la abertura, Luis comprendió que la lucha nunca termina, que siempre habrá sombras, pero siempre podrá haber luz. Cada paso que dieron hacia casa fue un símbolo de esperanza. Luis miró a Carlos, y supo, sin lugar a dudas, que el amor siempre valdría la pena. Llegar a casa y seguir adelante sería su verdadero triunfo, y en su corazón, sabía que, aunque el nahual podría regresar, ahora tenían el poder de enfrentarlo juntos, porque el amor siempre gana. Necesitas suscribirte ahora mismo al canal. No te pierdas ninguna historia exclusiva. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y hacernos crecer, inundando la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Queremos saber qué piensas. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión para que nunca olviden el poder del amor y la familia. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más.